Ay, la política compay, dicen por ahí. Estamos conversando con Cándido Mercedes, coordinador general de Participación Ciudadana. Dejamos la pregunta en el aire. La sociedad entiende que, la ciudadanía entiende que la sociedad civil es quien tiene como plataforma para hacerse escuchar. En estos días salió un informe en el que se informaba que, o se decía que muchas personas de la sociedad civil, o muchas organizaciones de la sociedad civil, hayan pasado casi a formar parte del gobierno. Usted como representante de la sociedad civil, ¿qué me dice? De una organización de la sociedad civil. Sí, fíjense, ustedes han oído a ese gran filósofo y dramaturgo alemán, Bertolt Brecht, que decía que hay hombres que luchan un día y son muy buenos. Los hay que luchan mucho tiempo y son mejores, pero los hay que luchan toda la vida. En el proceso hay unos que se montan y nada más llegan 5 kilómetros. Y son buenos, hay que absorber esos 5 kilómetros. Y hay otros que llegan a los 100 kilómetros. Eso es parte también de lo que se llama... Sí, pero, profesor, déjeme interrumpirlo. Sí. Hay que decir que hay un proceso de cooptación de parte del gobierno, ahí va. Del liderazgo. Claro, un proceso de cooptación, y gente que son algunos muy buenos profesionales, y no todo el mundo tiene. Por ejemplo, yo no pudiera trabajar en la administración pública. No, porque yo... Independientemente de lo más serio que tú seas, cuando tú estás ganando 200, 300 mil pesos, tu espíritu de cuestionamiento mengua significativamente. Porque para eso es que te han puesto, de una manera de... Por ejemplo, gente como tú, si no entra, entonces no puede... Es ahí adentro que se hacen los cambios, no es aquí afuera. No necesariamente, Hugo, porque mira que lo que pasa. El proceso es tan fuerte, el sistema, y el sistema te atrapa o te ahoga o tú mismo te tienes que ir. Está tan calcomido el sistema que te atrapa o tú te tienes que quedar callado. Hay que cambiarlo, Cándido. Pero no necesariamente tú lo puedes cambiar desde dentro. Bueno, nadie lo ha cambiado desde dentro. No lo puede, porque es que está muy fuerte. Lo que hacen es que contigo no hacen esa cosa. Por ejemplo, lo voy a decir claro. Tú tienes, por ejemplo, Leonel Fernández. Todo el mundo sabe todo lo que hizo, el desastre que hizo en términos de la corrupción. Pero Leonel trabajaba con Carlos Dores. Pero tú puedes tener la plena seguridad que con Carlos Dores no iba a hacer esa cosa que hacía con Félix Bautista. ¿Ves? Pero él era más fuerte, pero no, él está afuera. Entonces Carlos Dores ve desde fuera todo lo que está pasando, pero a él no lo toca. Pero uno solo, en el sistema, queda atrapado tú ahí. O si no, Hugo Sifuyen, tanto que vive criticando. Entonces llega un momento en que tú te tienes que transar desde el punto de vista de la conflictividad para no ser el feo de la película. No puede criticar todo lo que ves y deja pasar cosas. Hasta que llega un momento que tú te quedas solazado en medio de la crítica. Eso es lo que pasa, porque el sistema está muy fuerte, calcomido. Una cosa, Participación Ciudadana es una de las organizaciones que ha planteado que el presidente de la República asuma el compromiso de la eliminación de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. ¿Qué se puede hacer, Cándido? Porque uno sabe que es un compromiso y que es cumplir con la ley. ¿Qué se puede hacer para que los gobernantes nuestros dejen de tener en esa oficina su alcancía particular? Tenemos que exigir a profundidad que quiten esa oficina. Primero, no tiene razón de ser, es una aberración. Primero se llama Oficina Supervisora de las Obras del Estado y no supervisa nada. Construye. Construye. Primero, o sea, compitiendo en paralelo con el ministerio. Y hay más opacidad en Hoy Soy que en un ministerio. ¿Por qué? Porque el presupuesto de Hoy Soy está bajo el manto del presupuesto de la presidencia. Entonces tú finalmente no sabes cuándo está el dinero de la presidencia ni nada de eso. Lo segundo es que la ley 247-2, la ley orgánica de administración pública, lo contempla. Hizo facto. Por eso el presidente no ha aprobado, tiene más de un año con esa ley guardada. Con el reglamento de esa ley. Aunque eso no es óbice para que la ley esté en vigencia. ¿Ves? Entonces, eso es parte de cómo nosotros establecemos el clientelismo dentro del Estado para favorecer a seres humanos que están allá afuera y que respondieron a nuestra participación en el acceso al poder. Cándido, yo hablaba al principio del programa recordando de que vamos a un proceso electoral, Participación Ciudadana que siempre asume un protagonismo en las elecciones, como una veeduría externa y todo el proceso que ustedes hacen, y nos vamos a un proceso sin
la ley de partidos, sin ley electoral, sin los reglamentos que se estaban pidiendo. Hay una cosa ahí, pero si lo que se estaba pidiendo, ¿cómo vislumbra usted este proceso? Estas son las elecciones más complejas, por eso alguna gente dice, ¿ustedes van a...? Sí, porque son las más complejas desde el 94, congresuales, municipales y presidenciales, con un padrón electoral de 7.260.000. Más de medio millón de nuevos votantes. Exacto, 14.512 colegios electorales, recinto 4.120, o sea, muy complejas. A eso tú le unes lo que es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Ya para enero de este año, esa ley debió estar contemplada. Y eso es lo que nosotros estamos visibilizando, la irresponsabilidad de los actores políticos. Exacto. Acuérdense que en abril del 2012, el hoy presidente de la República firmó en la Ucamaima que a más tardar, diciembre del 2012, la ley de partido político iba a estar. Y es el PLD, porque ellos tienen el control absoluto del Congreso. El mismo Reinaldo. Se acabó el periodo electoral y no se firmó nada. Y ya mira por dónde vamos. Pero la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, en su artículo 30, establece taxativamente eso. Es más, de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, hay 20 puntos que debieron ya, a corto plazo, a 1 año, a 2 años, a 3 años, el mandato dice que ya debió ser aprobado. Por ejemplo, la Ley de Electricidad ya debió comenzarse a discutir el pacto fiscal y el pacto eléctrico. Entonces, aquí hay una ausencia total del imperio de la ley. Y nos toca a nosotros, porque los medios de comunicación forman parte de la sociedad civil, nos toca a nosotros exigirle al presidente el imperio de la ley. Todas las leyes que hay en República Dominicana, el 99% no se están cumpliendo. Entonces, ¿qué ocurre cuando no se cumplen las leyes? Que el que tiene más poder se impone. ¿Para qué se construyen las leyes? Justamente para igualar a los ciudadanos en los territorios públicos. En la medida en que no hay ley o inobservancia de ella, el que tiene más poder se impone. Claro. Yo me acuerdo cuando agarraron la hija del presidente George Bush por exceso de velocidad. Él llamó a averiguar quién había sido el policía que la paró, para felicitarla, para felicitarlo por cumplir con la ley. Aquí no. Aquí usted es general, usted sabe a quién usted está agarrando. Yo soy el hijo de... Por delante de mí aquí en la y a mí le dice, excúseme, me equivoqué, vais. Y él está cumpliendo con ¿a dónde vamos a ir? ¿Cómo tú ves el proceso del 15 de mayo? Entonces, el proceso del 15 de mayo... Aquí, ¿el poder? No, porque ahora nosotros ¿qué vamos a hacer? Visibilizar, por ejemplo, involucrar a toda la ciudadanía a un movimiento para que las elecciones sean lo más libre y transparente posible y lo más competitiva. Participación Ciudadana ya anunció su plan de observación electoral. Ese plan, ¿cuál es el nivel de cobertura ante la complejidad del proceso? Exacto, va a ser a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Pero usted va a necesitar más gente que delegados de un partido político. Nosotros vamos a reclutar alrededor de 12.000 personas porque desde ahora que tú tienes que hacer lo que se llama la vigilancia para la práctica clientelares. Mira, por ejemplo, eso que se llama transhumancia electoral, que es el cambio de... Nosotros estamos pidiendo, por la ley de libre acceso a la información pública, a la Junta Central Electoral, los 22.590 personas que ya han cambiado de lugar de residencia. Sí. ¿Para qué? Para visibilizarlo. Porque eso, desde el punto de vista jurídico, no son ciudadanos. Cándido, ¿ustedes están pendientes con el principio electoral que dice que acta mató voto? ¿Ustedes van a estar tal vez viendo, observando que esos procesos en la mesa electoral al final? Sí, lo vamos a hacer, pero porque acuérdate, hay una cosa que es el voto y otra cosa en los últimos años ya el problema no está en el acta realmente. No. Hemos avanzado técnicamente en ese parte. Es la externalidad, el clientelismo, eso que se llama cambio de residencia, todo eso lo vamos a vigilar. La exposición de los candidatos en los medios de comunicación, quienes tienen más publicidad, porque eso no es competencia electoral. Aquí no hay competencia, ni hay control de eso. El acceso al financiamiento público y privado. Aquí hay una opacidad increíble. Pregúntate, ¿por qué los partidos políticos realmente no hacen una ley de partido político? Porque ahí es que está la zafra, Hugo. Pero una zafra grande es la opacidad. Miren, en Estados Unidos, usted vio cómo Barack Obama decidió no accesar a fondo público. Él accesó al privado. Pero hay un límite y él tiene que declarar todo el que dio un chelito. Aquí no. No, está aquí, público. Uno puede saber todo el que aportó. Exacto. Aquí no. No rinden cuenta. Participación Ciudadana hizo un estudio
de rendición de cuentas de los partidos políticos con el financiamiento público, con el dinero de nosotros, y el que más sacó 10 de 100. Rendición de cuentas. Pero en el sector privado hay opacidad y en efectivo que le mandan. El sistema. Entonces el sistema te atrapa. Y entonces Hugo está loco, mira como, ¿qué es lo que están dando? Que se vaya entonces. Y tú terminas por no irte, pero quedarte como. Bueno. Y no participa y te queda pasivo. Llega el tiempo que te queda pasivo. Bueno. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú conoces a José Joaquín Vidó Medina. Claro. Él es miembro del comité político. Y hasta donde yo tengo entendido. ¿Lo dejaron solo? ¿Tú? Él es decente. Hasta donde yo tengo entendido. Pero tú lo oyes hablando. No. Es más, él es director del Consejo de Ética. Y tú lo oyes hablando con este caso. Y no debió estar hablando. Un hombre decente, Hugo. Absolutamente un hombre decente. Sí. El sistema te atrapa, o vete. Perdió la fuerza. Tú perdiste la fuerza. Lo dejaron solo. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Es mejor solo. Tú estás aquí y entonces tú puedes decir lo que tú quieras y va visibilizando a la gente y la gente. ¿Qué decía ese gran poeta francés, Víctor Hugo? No hay nada más poderoso, ni siquiera un ejército, que una idea cuando le llega a su tiempo. Y está llegando el momento en este país que, como diría Juan Bosch, nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. La gente está entendiendo que esa corrupción y esa impunidad nos degrada como país. Sí. Y que daña, ¿el qué? Una sociedad con ingresos medios y sin embargo con tanta gente pobre y vulnerable. Han llegado a unos niveles tales que Temístocles Montá hizo una rueda de prensa el 18 de septiembre para hablar del informe del Banco Mundial. Y parecería que ese informe era de septiembre del 2015. Hugo, el informe del Banco Mundial es del 2013. Después de ese informe salió otro del Banco Mundial del 2014 que decía cuando la prosperidad no es compartida, donde la movilidad social en República Dominicana es apenas de un 2%, mientras en América Latina es de 40%, aquí es de 2%. Aquí el que nace pobre se muere pobre. Aquí la pobreza... Lo acepta. Lo asume. No es que lo asume, es que no puede hacer otra cosa. Cuando esa señora, esa señora estudió en la Universidad Autónoma. Pero algo tiene que hacer, tiene que hacer algo. Pero no cuando ella estudió, yo estudié. Solamente con tu graduarte. Al otro día tú estabas trabajando y había movilidad social. Yo nací en Villa Juana. Pero hoy no hay garantía. Aquí el 19% de los que tienen título universitario no tienen empleo. Por eso es que yo he dicho, Cándido, que hemos asumido que lo que está mal como algo normal. Y te voy a decir una cosa. Lo que está mal en República Dominicana es lo normal. Porque hay un proceso de alienación para construir lo que se llama la hegemonía política. A través de la persuasión. Fíjate que si tú lees a los funcionarios, tú crees que está en otro país. Sí. Cuando tú lo lees. Pero si tú ves los periódicos, aquí hay dos países. Exacto. La realidad y lo que te dicen que es la realidad. Entonces, ese es el papel de nosotros, empoderar a la gente, visibilizar la situación, construyendo ideas. Y cuando la gente internaliza una idea, se transforma mentalmente y rompe el paradigma de ¿qué? De la resignación. No hay nada más grave en una sociedad y en un individuo que la resignación. Porque la resignación te degrada y te postra, te fosiliza y no puede cambiar. Sí. Pues gracias al profesor Cándido Mercedes, coordinador general de Participación Ciudadana, por su presencia esta mañana. Quédense que seguimos con el programa.